esta noche yo le voy a invitar, aleluya, a que abramos la Biblia. Vamos a abrir la palabra del Señor. Abra la Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 1. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero hablar con el tema. Oír la voz de Dios. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿cuántos han oído la voz de Dios? ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Quiero preguntarles en esta noche, aleluya, ¿Dios habla aún en este tiempo? ¿Estará hablando Dios todavía en este tiempo? Dios habla en este tiempo. ¿Cuántos creen que Dios habla en este tiempo? ¿O ya Dios dejó de hablar? Hoy es cuando más está hablando Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, escuche bien. Yo quiero en esta preciosa noche, aleluya, que entremos en este tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón mientras he buscado su presencia, porque el Señor, oh aleluya, el Señor me ha hablado a mí y Él quiere hablarle a cada uno de nosotros. ¿No quieren escuchar la voz de Dios? Lo que Dios está hablando hoy. Lo que Dios está hablando hoy. Aleluya. Así que yo les voy a pedir que me acompañen, aleluya, al libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y el versículo 1 y 2. Vamos a leer esa palabra en esta preciosa noche. Nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. Hebreos 1 y 2. Y vamos a entrar en este tema oyendo la voz de Dios. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y todos decimos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, digan conmigo, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Escuche bien, a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tome asiento en esta noche. Entonces aquí, aleluya, lo primero que vemos es que Dios siempre le ha hablado al hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El deseo de Dios es hablar con el hombre. El deseo de Dios es tener comunión con el hombre, hablarle al hombre, que el hombre hable con Dios. Fíjese, amado hermano, que a pesar de que muchos hoy en día no pueden escuchar la voz de Dios, la Biblia habla claramente de que Dios habla de muchas maneras en otros tiempos, pero que también hoy, digan conmigo, hoy nos está hablando
salvando por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros nos trasladamos al huerto del Edén, Dios hablaba con el hombre. Dios hablaba con Adán. Se paseaba con Adán. Adán y Dios eran amigos. Eran más que amigos. Dios rey y Adán como visrey. Adán se le había entregado toda la tierra. Y Dios hablaba con Adán. Y Adán hablaba con Dios. Y qué lindo, aleluya, qué bella era esa relación y esa comunión de Dios con Adán y Adán con Dios. Ahora, hay muchas cosas que yo quiero hablar, cómo Dios opera, cómo Dios sigue hablando, cómo Dios nos ha hablado. ¿Cuántos en algún momento han oído la voz de Dios? Y si hay gente en este tiempo que todavía no ha escuchado la voz de Dios, hoy puede activarse para empezar a escuchar la voz de Dios. Porque Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios habla todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, pero yo quiero tomar esto también para decirles a ustedes y que platiquemos un poco acerca de personas, escuche bien, que no oyen la voz de Dios. Vamos a hablar de las personas que sí oyen la voz de Dios, pero también hay gente que no están oyendo la voz de Dios, el Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Hay una razón por la que el hombre no está habilitado para oír la voz de Dios. Y es por eso que hay mucha gente, escuche bien, que se asustan y se asombran cuando tú le dices que tú hablas con Dios y que Dios te habla. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Sabe que hay gente que se asombran y hasta entran en pánico cuando tú le dices Dios me habló? Aleluya. Y ellos dicen, ¿cómo Dios te va a hablar si a mí nunca me ha hablado Dios? ¿A cuántos les han dicho eso en algún momento? En una ocasión yo estaba testificándole a un varón de Dios, pastor, y le estaba comentando que cómo Dios me había hablado acerca, en el 2014, acerca de la pandemia que iba a venir sobre el mundo entero, y cómo el Señor me había transportado hasta China, y que Dios me había hablado y me había dicho, hijo, de aquí saldrá una contaminación para el mundo entero. Y yo le contaba eso y me decía, a mí Dios nunca me ha hablado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver por qué Dios no le habla a algunos hombres. Y aquí yo quiero que nos vayamos rápidamente al Evangelio de San Juan. Vamos a Juan. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y es el mismo Jesús hablando, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Gloria. Allí en Juan, capítulo 10, versículo 24. Y ahí voy a empezar a decirle de una lista de hombres a los cuales Dios no les puede hablar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, porque escúcheme bien, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer sus caminos, dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Miren lo que dice ahí Juan capítulo 10 versículo 24. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás? Escuchen bien, hay hombres que en este tiempo están turbados por Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Ponga atención. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?
si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Quiénes le estaban diciendo que los estaban turbando? Los judíos. Los judíos. Les turbaba el alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Aleluya. Y mire lo que le contesta Jesús. Versículo 25. Jesús le respondió. Os lo he dicho y no creéis. Pongan atención. Jesús ya les había dicho que Él era el Cristo, pero ellos no lo creían. Tenían el corazón endurecido como una piedra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponga atención a esta revelación, porque Jesús aquí está enseñándonos algo para que nosotros entendamos el rema de las palabras de Jesús, la revelación que hay en la palabra. Dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y le dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ponga atención. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No se sorprenda si alguien no tiene la habilidad de ver las obras que usted hace para el Padre. Aleluya. No se sorprenda si alguien no está viendo las obras que usted hace para el Padre Celestial. Porque a Jesús, estos hombres, estos judíos religiosos, eran religiosos, ellos no podían ver las obras que Jesús hacía, porque estaban ciegos, estaban cegados, los ojos los tenían cerrados, no podían ver la obra que Jesús hacía en medio del pueblo. Estaban ciegos, pero les dice Jesús, escuche bien, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ponga atención aquí. Aleluya. Escucha un momentito. Pero vosotros no creéis. Hay gente que no van a creer en ti. No te preocupes. Hay gente que no van a creer en ti. No te preocupes. Asegúrate y preocúpate si el Señor cree en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si el Señor cree en ti, eso basta. Eso es suficiente. Eso no me importa. A su nombre. Hay gente que no va a creer en ti. No te preocupes. Don't worry about it. No te preocupes si gente no cree en ti. Porque mire lo que dice Jesús a los judíos. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían ellos? Porque no sois de mis ovejas. Aleluya. No sois de mis ovejas. Entonces, aquí hay algo importante. Todos aquellos que no son ovejas del Señor no pueden ver las obras del Señor en tu vida, no pueden ver los frutos en tu vida, no pueden ver la gloria de Dios en tu vida, no pueden ver la unción, el poder, la gloria que te acompaña, que te cerca, que te rodea, que está contigo. Urrabacanda rabasaya. Así tú le puedas decir: Dios me reveló esto, Dios me reveló lo otro. Escuché hace poco de una persona, me da mucha tristeza, no porque me importe, que dijo: yo no le debo nada a ese pastor, no le debo nada a esa gente. Es que tú no tienes que deberle nada a nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Si las obras que tú haces, es Dios el que las hace a través de ti. A los que le deben es a Dios es que se le debe honra, a Dios es que se le debe gloria, a Dios es que se le debe obediencia. El hombre está en deuda con Dios. Amén,
aleluya. No es con el hombre. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Amén. Y Dios te puede usar para darle una palabra profética a una persona. Te puede usar para hablarle una revelación a una persona, una profecía. Te puede usar para Dios hablarle a alguien a través de ti. Aleluya. Y claro, la gente no está endeudada contigo. Amén. Pero esa obra, quien la hace es el Padre a través de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, versículo 27, ponga atención aquí, oído clínico, espiritual, oído abierto. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz Aleluya. y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, levanta tus manos, levanta tu mano y di: yo soy oveja de Dios, yo soy oveja del redil de Dios, yo soy oveja del redil de Jesús. Por eso es que Jesús le dijo claramente a aquellos judíos: ustedes no creen porque ustedes no soy mis ovejas. Porque si ustedes fueran mi oveja escuchan, oyen mi voz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y miren qué lindo es esto, hermano. Para aquellos hombres que nunca han oído la voz de Dios, miren lo que dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miren qué poderoso, qué poderosa revelación lo que el Señor está dando aquí. Mis ovejas, o sea, cuando tú eres una oveja del Señor, tú estás habilitado para oír la voz del Señor, la voz de Jesús, la voz del Cordero, la voz del Rey de Gloria, a su nombre. Gloria. Tú estás habilitado, tu espíritu está habilitado para oír la voz de Jesús. Cuando tú eres oveja del Señor. Pero si tú no eres oveja, tú nunca vas a oír la voz del Señor. Aleluya. Tienes que asegurarte de que tú eres oveja del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aleluya. Conoce Dios a los que son suyos, dice la palabra. Amén. Yo las conozco, dice el Señor. Escucha bien. Dios, Jesús, el Espíritu Santo solamente le va a hablar a aquellos que son de Dios, aquellos que son de Cristo, aquellos que son Espíritu de Dios, aquellos que andan en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu de Dios. A su nombre. Gloria. Entonces mire qué dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco y me siguen. Aleluya. Mire, escúcheme aquí, míreme aquí, look at me. Si usted es oveja del Señor, usted está habilitado para oír la voz del Señor. Amén. Y si usted está habilitado para oír la voz del Señor, es porque el Señor lo conoce a usted. Porque Él conoce a sus ovejas. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí en esta noche? Él conoce a sus ovejas. Pero también el oír la voz del Señor, ponga atención porque aquí hay una profundidad aquí. El oír la voz del Señor te lleva a seguir al Señor. Amén. Y seguir al Señor significa que tú eres una oveja obediente, no desobediente. El no seguir al Señor significa que tú eres un desobediente, un rebelde, una oveja revoltosa, rebelde, que andas en rebeldía, en desobediencia. Por eso que el Señor habla claramente, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién siguen las ovejas? Al Señor. Y esto es muy importante, que hay una profundidad
grande, hermano. Porque dice, y me siguen. Y Jesús dice, hermano, dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Jesucristo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni el diablo, ni los demonios, ni la muerte, ni la vida. Nadie te arrebatará de la mano del Señor. Tú estás en la mano del Señor. Yo declaro, yo decreto, yo profetizo que tú estás en la mano del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y yo quiero decirle algo a las ovejas, porque ¿quiénes entonces aquí, quienes no están habilitados a no escuchar la voz del Señor? Aquellas que no son sus ovejas. Aleluya. Y aquí hay una profundidad, escuche bien, una profundidad, porque da pesar ver cristianos o ovejas del Señor escuchando espíritus de error por ahí. Aleluya. Yo quiero decirle una cosa: si usted es oveja del Señor, usted tiene que oír la voz del Señor. Amén. Y usted tiene que seguir al Señor. Amén. Y Él dice, mi Padre y yo somos uno. ¿Sabe que cuántas religiones, cuántas sectas niegan la existencia de Jesucristo? Comenzando con los islámicos. El Islam niega la existencia de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, todo aquel que se mete al islamismo, se convierte en musulmán, esas no son ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque dice Jesús, yo y mi Padre somos lo mismo, somos uno. Y mi Padre me entrega las ovejas y yo las tengo en mi mano y nadie me las arrebata de ahí. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en los islámicos, los musulmanes, pon atención, porque aquí vengo con una bomba. Tienen una inscripción ahí en la Meca que dice Dios, Alá. Ellos no dicen Dios, dicen Alá. Señor reprenda, porque ese Alá es el mismo demonio que los manda a hacer, a matar, a suicidarse, a hacer tantas cosas por promesas que le da ese Alá. Pero Alá dice, hay una inscripción, ponga atención aquí, que dice, Alá no necesita de un hijo, no necesita un hijo. Y hay una inscripción en grande. Entonces ningún musulmán cree en Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Ahora, no solamente los musulmanes, los mormones tampoco creen en Jesús. Tampoco creen en Jesús. Los testigos de Jehová tampoco creen en Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los islámicos. Escuche bien. Pero hay una serie de sectas y de religiones satánicas, diabólicas, malévolas, que solamente están ahí para engañar a los hombres, para la perdición de los hombres. Y aquellos que no son ovejas serán arrastrados hacia esas sectas y van a la perdición. Porque cuando tú eres oveja, tú solamente vas a escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Y yo las conozco. Entonces, hay mucha gente que está llamándose cristianos y están frecuentando guaridas de demonio, doctrinas de demonio que habla la Biblia, donde no creen en Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre que ha conocido al Señor se vaya a meter a esa secta de los panes de sufrir, o a esas sectas de los mormones, o a esas sectas de los testigos de Jehová, incluso a la iglesia católica?
adoradora de imágenes, religiosos, idólatras. ¿Cómo es posible si Jesús es el buen pastor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero hay hombres que por eso no han escuchado, no pueden escuchar, no pueden oír la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no le siguen. Ellos no le siguen, ellos no les pueden seguir. Es Jesús hablando. Aquí es Jesús desatando la mente cautiva. Es el Señor que está hablando aquí. No es el apóstol Juan, no es Jesús que está hablando aquí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué les dije que estos judíos estaban debatiendo con el Señor? Ellos no creían en el Señor. Y Jesús se los dice claramente. Le dice, ustedes no me creen. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Ustedes no me creen. Aleluya. No creen en las obras que yo hago. ¿Y cómo van a creer si no eran sus ovejas? Y le dice, ¿saben por qué ustedes no creen en mí? Porque ustedes no son de mis ovejas. Pero ¿cuántas son ovejas del Señor? Aleluya, de los que están aquí. Vamos, levante sus manos. Aleluya. Usted es oveja del Señor. Aleluya. Y usted tiene que definirse. Mire lo que dice en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando está hablando de los hombres de esta generación, el apóstol Pablo habla de hombres que no pueden oír a Dios, no pueden oír a Jesús, no pueden oír al Espíritu Santo. Mire ahí, vamos, abra su Biblia, 2 de Timoteo 4:4. Pero vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el versículo 3. Miren lo que dice ahí en el versículo 3. 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos, y esos tiempos son ahora. Diga conmigo, son ahora esos tiempos. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hay gente que quiere oír porque tiene comezón de oír, no porque quiere seguir a Cristo. Una cosa es comezón de oír y otra cosa es seguir a Jesús. Mis ovejas oyen y me siguen y yo las conozco. Y dice esto: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. De eso hay un montón ahora. Dice: y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído. Apartarán el oído de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Aleluya. Pero estos hombres van a apartar. Hay hombres que en este tiempo van a apartar el oído de la verdad. Apartarán la verdad del oído. Ponga atención. Apartarán la verdad. Apartarán a Cristo. Apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? Fábulas. A las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Los cuentos. ¿Qué son los cuentos? Las doctrinas de demonios. Cuentos. Donde quiera que no se reconoce a Jesucristo como el Salvador y el Señor, como el Hijo de Dios, son fábulas, son doctrinas de demonios, son cuentos de los hombres, son falsas enseñanzas. ¿Cuántos adoran al Rey en esta hora? Y dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? O sea, el Señor ya había dicho que se iban a levantar hombres, montones de hombres, que han apartado el oído de la verdad. Escuche bien. Y la verdad es Jesucristo. Hay miles de sectas, hay miles de religiones, los padres de sufrir, los solo Jesús, los salvos siempre salvos. Bueno, si yo voy a traer una lista completa de todas las falsas religiones, incluyendo los ecuménicos. Los ecuménicos, una sola religión. No. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Ellas me siguen. Cuando están siguiendo a Jesucristo, cuando están siguiendo al Rey de Gloria. Pero habrán hombres que apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula, a las doctrinas de demonios, a las falsas enseñanzas. En estos tiempos hay muchos. Y usted como hijo de Dios, usted como oveja, tiene que tener cuidado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y tiene que contrarrestar las falsas enseñanzas. Nosotros estamos puestos para contender por la verdadera fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros tenemos que contender contra las falsas enseñanzas. Por eso es que el anticristo va a cortarle la cabeza a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque habrán muchos que se van a esconder, muchos van a ir a las plazas a declarar que solo Jesucristo es el Señor y que ese es el anticristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte a su nombre. Y le dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres son dignos como Esteban, el primer mártir de la iglesia, que estuvo dispuesto a decirles la verdad a los judíos, a estos mismos judíos que no creyeron en Jesús. Y por decirles la verdad, fue el primer mártir, fue muerto a pedradas. Pero escúcheme bien, listen to me, escúcheme bien. Según de Timoteo 4:4 dice que habrán hombres que apartarán el oído de la verdad y se volverán a los cuentos, a las fábulas, incluyendo muchos que, llamándose cristianos, han caído en el error de Balaán. Han caído en el error de Balaán. Han caído. Usted no se puede quedar solo. Ponga atención a esto, hermano, y esto es serio. Usted no se puede quedar solo con lo que usted aprende en el instituto bíblico. El instituto bíblico es bueno para hombres que son buscadores del Espíritu Santo. Pero por ahí andan muchos hombres, escúcheme, que estudiaron en el instituto, pero que solo se llenaron de letras y más bien cogieron un espíritu de confusión en sus vidas por no buscar la revelación, por no buscar al Señor, por no tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice usted, el instituto es bueno. Los mejores años que yo pasé en mi vida como joven, que desde joven empecé a estudiar en el instituto, desde que tenía 23 años. Y cuando tenía 27 años, era maestro de pastores y obispos para la gloria del nombre del Señor. Les daba clases del instituto bíblico. Ahora yo era un maestro de la palabra. 27, 28 años dándole clases, incluyendo al hermano Víctor, que Dios lo bendiga, que está ahí conectado, que estuvo predicando el domingo. Él era uno de mis alumnos, un hombre de 83 años. Fue uno de mis alumnos allá por el año
97, 98, junto con obispos y pastores de la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? O sea que usted no está con un novato, ni con un neófito. Y desde mi juventud, pero yo no me quedé solo con lo que aprendí en el instituto. Yo aprendí en el instituto y me iba a ayunar y a orar, hermano, y a indagar y a meterme con el Espíritu Santo y a meterme con Dios. Y el Espíritu Santo me revelaba cosas tremendas. Y siempre he escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Me acuerdo que incluso para esos tiempos, como en el 97, yo me recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me invitaron a una campaña y el tema fue oyendo la voz de Dios. A su nombre. Desde esos tiempos hablaba de esto yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora, miren qué tremendo, hermano. La gloria es para Dios. Diga conmigo, la gloria es para Dios. Hay hombres que por no escuchar la voz de Dios, hermano, esto es serio. Hermano, esto es serio. Hermano, esto es serio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, es que se ha levantado una generación de hombres con mucho conocimiento en la letra, pero el apóstol Pablo dijo, ¿cómo dijo el apóstol Pablo? La mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica al hombre, a su nombre. La mucha letra mata, el mucho conocimiento mata. Y se ha levantado una generación de hombres con muchas letras, mucho conocimiento, pero nada de espiritual. Entonces, estos hombres a la larga terminan abandonando su llamado, terminan abandonando la salvación de sus almas, terminan abandonando las promesas. Es un peligro no escuchar la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Es un peligro no escuchar la voz del Espíritu de Dios en este tiempo. Vamos, diga conmigo, Espíritu Santo, yo quiero conocer tu voz. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí, vamos, rápido. 2 Timoteo 4. Hubo entre los mismos colaboradores del apóstol Pablo, hubo muchos hombres que lo abandonaron. Terminaron abandonándolo. Así como muchos, siempre hay hombres que abandonan. Hay hombres que abandonan los ministerios. Hay hombres que abandonan las iglesias. Hay hombres que abandonan el llamado. Hay hombres que abandonan su llamado, el llamado de Dios. Y mire qué tremendo esto. Vamos rápido a la palabra, porque esto es palabra. 2 Timoteo 4 y el versículo 10 dice de la gente que abandonaron al apóstol Pablo. ¿Será posible que abandonaron al apóstol Pablo? Si abandonaron a Jesús. ¿Cómo? Si abandonaron a Jesús, Judas abandonó a Jesús por precio de transgresión, de traición. Judas abandonó a Jesús, como muchos otros en los cuales Jesús hizo milagros y maravillas, en ellos lo abandonaron. Y hoy en día, en esta generación, hay un peligro eminente para aquellos que no escuchan la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesucristo, porque terminarán abandonando su salvación, abandonando su llamado, abandonando las promesas, por no escuchar la voz de Dios. Usted tiene que activar el oído, afinar el oído a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Miren lo que dice aquí, en el versículo 10. 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Oh Dios, ese Demas, hermano, ese Demas, hay muchos temas en las congregaciones que terminan abandonando a sus pastores, aquellos que oran por ellos. Hay muchos temas en
terminan abandonando a sus pastores, terminan abandonando sus congregaciones, terminan abandonando su llamado y su propósito por el peligro de no escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. Y es un peligro que aquellos hombres que Dios ha hablado, que Dios ha consolidado, que el Espíritu Santo ha empoderado, y terminan abandonando a sus pastores que los empoderaron, a sus pastores que descubrieron un llamamiento en ellos. Terminan a veces por no ocuparse de mantenerse escuchando la voz de Dios, terminan amando este mundo y abandonando a los siervos de Dios, a los ungidos. Hay mucha gente infiel que por no escuchar la voz de Dios terminará en el mundo. Temo que hay mucha gente que están coqueteando con el mundo, coqueteando con el pecado. En estos tiempos donde los verdaderos adoradores son aquellos que aman a Jesús con todo su corazón y no están dispuestos a compartirlo, no están dispuestos a compartir el amor de Cristo con otros amores, no están dispuestos a compartir adulterios espirituales, fornicación espiritual, no están dispuestos a compartir el amor de Jesús con otros amores de este mundo. Esos son los que se van en el rapto con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, miren lo que dice: Demas me ha abandonado amando este mundo. Qué triste. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente, ese fue otro, fue a Galacia. Mire, de los colaboradores y los ayudadores de Pablo, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Solo uno de sus colaboradores estaba con él en los momentos más difíciles del apóstol Pablo. Solo uno quedó. Pero qué bueno que ese que quedó, aleluya, era un hombre fiel al Señor. Era el que oía la voz del Señor, y el Señor lo conocía y él lo seguía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando tú escuchas la voz del Señor, tú vas a seguir al Señor. Tú vas a seguir al Señor y no lo vas a cambiar por otros amores espirituales, por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas. Bendito sea la gloria de Jesús. Hay otro grupo, por ejemplo, en el versículo 14 dice: Alejandro el Candelero me ha causado muchos males. Ese era otro. Alejandro el Candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ese Alejandro, hermano, no era fácil. Le servía para castigar, para causarle males al apóstol Pablo. Pero dice que el Señor, aleluya, que el Señor le pague conforme a sus obras. Arrabacanda, rabasaya. Y hay muchas experiencias del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que fue abandonado. Y rabacanda, rabasaya. Así que no se sorprenda cuando alguien lo abandona. Así puede ser alguien que usted ame en el Señor. Así puede ser un hijo espiritual. Así puede ser alguien que usted se lo ganó para el Señor y lo doctrinó y lo enseñó. No se sorprenda que lo abandone. Eso ya si abandonaron a Jesús, si abandonaron a Pablo, si abandonaron a muchos, usted no es más grande que ellos, lo van a abandonar también. Así que manténgase firme en el Señor. Ahora, en 2 de Timoteo 1:15, mire lo que dice aquí: ya sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Qué tremendo. Fíjense que a Pablo lo terminaron abandonando todos los de Asia. Aquí está, 2 de Timoteo
1:15, ya sabes de esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hermógenes, hermano, y ese Figelo no eran fáciles. Abandonaron al apóstol Pablo, su pastor. Abandonaron a su pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esto, escuche bien, estos son hombres los que abandonan, los que abandonan y los que se van al mundo o se van detrás en un romance con una secta satánica o doctrinas de demonio en romance. Estos es a causa de que no están escuchando la voz de Dios, y por no escuchar la voz de Dios corren el peligro de terminar en el mismo infierno, porque primero empiezan coqueteando con sectas que no reconocen a Jesús, y después terminan en el mundo, y después terminan perdidos. Jesús sigue diciendo en Juan 10:24-25, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, porque el Señor conoce a sus ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí en esta noche? Aleluya. Ahora, de los hombres que sí escucharon la voz de Dios, y voy a hacer un recorrido rápido, no le vamos a dar tanta profundidad, porque quise hablar de los que no escucharon la voz de Dios. Los hombres que no escuchan la voz de Dios son los que Jesús les dijo: ustedes no pueden ver mis obras, porque ustedes no son de mi redil, no son mis ovejas, no son mis ovejas. Por eso no pueden ver mis obras, no pueden ver que el Padre opera en mí. Aleluya, porque ustedes no son de mis ovejas, por eso no creen en mí. Bendito Dios. Ahora, después de los hombres que siguieron después de Adán, como Enoc, que caminó con Dios y fue traspuesto, y muchos otros hombres, Noé, aleluya, está Abraham, Génesis capítulo 15, capítulo 12, bendito sea el nombre del Señor. En Génesis, el Señor le dice a Abraham es un iraquí. Abraham era de Irak, escuche bien, de Mesopotamia, lo que se conoce hoy como Irak, iraquí. Y Abraham Dios le dice a Abraham, le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió, inmediatamente obedeció a Dios, porque mi oveja oye mi voz y me sigue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Abraham era oveja del Señor y escuchó la voz de Dios y siguió a Dios, a su nombre. Después vemos a Moisés, Éxodo capítulo 3, que Moisés como pastoreando las ovejas de Jetro, dice que miró una zarza. Y aquí esto es lindo, miró una zarza ardiendo. Pero Moisés miró la zarza ardiendo. Y era normal que en el desierto, por el sol inmenso que hay, de vez en cuando se incendiaran los árboles o la hierba. Pero lo que le llamó la atención a Moisés fue que la zarza estaba ardiendo, pero que no se consumía. O sea, el fuego estaba continuo. El fuego estaba continuo. Escuche bien, el fuego. Diga conmigo, el fuego estaba continuo, estaba ardiendo, no se consumía la zarza. Su nombre. Y entonces alguien hizo una ilusión o alusión a los árboles. Aleluya. ¿Quién calificaba de los árboles para ser quien iba a llamar la atención de un hombre que iba a libertar a 3,5 millones de gente? La zarza era un árbol insignificante. Era un árbol insignificante. Era como una hojarasca, como una mata sin hojas, sin nada, una zarza, como solo ramas ahí que sale mucho en el desierto. Y Dios utilizó esa zarza para que ardiera en fuego. Así mismo,
Escuche bien, así mismo es la vida de los hijos de Dios, las ovejas de Dios. Dios quiere, no importa que tú seas insignificante, lo importante no eres tú, lo importante es el Espíritu Santo, el fuego de Dios en tu vida. Lo importante es que el Espíritu de Dios arda dentro de ti. Aleluya. No importa quién eres tú, quién es César Díaz, quién es Soto, quién es Martínez, quién es Paredes, quién es Aleluya Rodríguez, ¿quién es? No importa. Lo que importa es el fuego del Espíritu que esté ardiendo constantemente dentro de ti. Ardiendo, encendido. Un fuego encendido. El fuego de Dios en tu vida. El fuego. El fuego de Dios es lo que importa. Tú no eres importante. Para aquellos hombres que se creen importantes, la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene el orgullo y la altivez de espíritu. Hay hombres que se han vuelto altivos, y tienen que tener cuidado, porque cuando estás más altivo, en el momento de tu mayor altivez y arrogancia, significa que estás a punto de tener la caída más baja y vas a caer y va a ser grande tu ruina, porque Dios dice que mira de lejos al orgulloso, al altivo lo mira de lejos, pero Él habita con los humildes. Cuando dice gloria a Dios, siempre sé humilde, siempre sé sencillo. Por más que Dios te bendiga, por más que Dios te levante, por más que Dios te use, mantente humilde, mantente un perfil bajo, mantente sumiso al Espíritu Santo, mantente sencillo delante de la presencia de Dios y de los hombres, porque la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Cristo, la gloria es para el Señor. A ti la gloria, Señor, y no a nosotros. Entonces Moisés miró esa zarza y Dios le habló de la zarza. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que pisa tierra santa es a su nombre. Entonces Moisés, Dios le habló, oyó la voz de Dios, y Moisés fue obediente, se quitó las sandalias de los pies. ¿Sabe lo que le estaba invitando el Señor? El Señor estaba invitando a Moisés a caminar en lo sobrenatural. Al quitarse las sandalias, se estaba quitando lo humano, se estaba quitando lo terrenal, y lo invitó el Señor a caminar en lo sobrenatural, descalzo, delante de la presencia de Dios, porque era Dios el que iba a dirigir sus pasos de acá en adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Dios nos invita a caminar en lo sobrenatural con Él, en creer en los milagros, en las sanidades, en las liberaciones, en las maravillas de Dios. Porque este ministerio no es de hombre, no es humano, no es carnal, sino espiritual. A su nombre. Aleluya. Y la tercera persona que Dios llamó, porque dice, Dios habla de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Antes por los profetas, pero hoy nos está hablando por su Hijo, por Jesucristo. Y Jesús dijo, me tengo que ir, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, la promesa del Padre que estará en vosotros y con vosotros y por vosotros. Y en la tercera persona, en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10, que oyó la voz de Dios y que obedeció a Dios, fue Samuel. Cuando Samuel dormía, Rabacanda, en el templo, en el tabernáculo. Porque aunque muchos menosprecian los templos o los lugares, aleluya, que se han edificado para la alabanza y la gloria del Señor, el Señor siempre ha tenido la casa de Dios como algo honroso. Por eso es que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Pero Samuel estaba en el templo orando, dormía ahí en el templo. Qué bueno es aquellos que les gusta
gusta estar en el templo, en la casa de Dios. Aunque vengan cansados del trabajo, pero dicen, tengo que ir a la casa de Dios. Aunque vengan rendidos, aunque vengan afanados, tengo que ir a la casa del Señor. Que le dan importancia a la casa de Dios. David dijo, es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Y Samuel, ahí cuando estaba en la casa de Dios, Dios lo llamó y le dijo, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel no conocía la voz del Señor, la voz de Dios. Tú empiezas a conocer la voz del Espíritu Santo a medida que te estás metiendo más en el altar, a medida que te estás metiendo más en el sacrificio, a medida que estás entrando más en la ofrenda, a medida que estás metiéndote más en el tabernáculo de Dios, a medida que eres fiel en asistencia, que estás metiéndote en la adoración, en la alabanza, empieza a oír la voz de Dios. Porque Samuel le dijo, Samuel, Samuel, y él aún no conocía la voz de Dios, pero ahí empezó a conocerla. Y cuando Elí, porque siempre tiene que haber un Elí detrás de un Samuel, detrás de un profeta tiene que haber otro profeta, otro hombre de Dios que lo alinee y que le enseñe. Usted no se la sabe toda. Usted tiene que tener un mentor, una cobertura, un pastor, un varón de Dios sobre su vida. Usted no se la sabe toda. Habemos hombres que hemos sido llamados directos, como el caso mío, directo por Jesucristo, un llamado directo del Señor. Y hay otros hombres que son llamados por las circunstancias, que nunca han oído la voz del Señor. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios te afirma. Cuando Dios llama, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces a Samuel Dios le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Y él le dijo, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Para qué soy bueno? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Y yo sé que Dios está llamando a muchos en este momento. El Espíritu Santo está llamando hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, adolescentes. Está llamando matrimonio. El Espíritu Santo está llamando matrimonios. Está llamando mujeres al ministerio, hombres al ministerio. Está llamando jóvenes al ministerio. Ya no hay tiempo de estar calentando sillas. Ya no es tiempo de estar perdiendo tu tiempo. Aleluya. Sentado sin hacer la obra del Señor. Ya no es tiempo de estar retenido tampoco por alguien o por alguien. Es tiempo de fluir en el Espíritu. Es tiempo de hacer la obra del Señor. A la final es el Espíritu Santo el que dirige tus pasos, el que te habla. Es al Espíritu Santo al que tú tienes que conocer. Tú puedes conocer un hombre, tú puedes conocer al presidente, tú puedes conocer al alcalde, tú puedes conocer una personalidad, un juez, tú puedes conocer un oficial de policía, puedes conocer un alto rango militar, tú puedes conocer a cualquier ser humano, por más influencia o grados académicos o estatus social elevado que tenga. Nadie se comparará a cuando conoces al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando conoces al Espíritu de Dios, cuando conoces al Dios mismo, a Jesucristo. Eso es lo más grande que hay, conocer a Jesús. Por eso es que el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? La verdad es Jesucristo, y la verdad es la que te hace libre totalmente para servirle al Señor y para el encuentro con Jesucristo. Dios está levantando una generación que le conozca, que oiga su voz. Una generación de ovejas que los quiere transformar en líderes
Pero gente que Jesús los conoce y les habla porque los conoce, y ellos escuchan la voz del Señor, la reconocen y los siguen. Aleluya, los siguen. El Señor está invitando a gentes, a generaciones. Esta generación, el Señor le está haciendo la invitación a que vengan y lo conozcan. Si puedes oír hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Si hoy puedes oír su voz, ¿cómo nos habla Dios en este tiempo? A través de su Hijo. ¿Cómo? A través de la palabra. Cada vez que abrimos la palabra, el Señor nos está hablando. Pero allá de nosotros si obedecemos la palabra. Porque podemos ser hacedores de la palabra o oidores olvidadizos de la palabra. Pero es mejor, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Dios nos está hablando a través de su palabra todos los días. Y por eso es que el hombre no se debe de conformar de que alguien le enseñe. Porque el Señor dice: en aquel día yo mismo, dice, pondré mis leyes en vuestros corazones. El Espíritu Santo te quiere enseñar. Usted no se debe conformar con un mensaje. Usted debe de ir a su casa, escudriñar la palabra. En sus tiempos de break, en sus tiempos libres, usted tiene que tener un orden en su vida de estudio de la palabra, con una concordancia, con un diccionario bíblico. Tiene que estudiar la palabra del Señor, porque cada vez que usted abre la palabra, Dios le está hablando. Y cuando Dios te habla, la reacción de una oveja de Dios, cuando Dios le habla, es obedecer la palabra y seguir al Señor, seguir la palabra. No sigas a los hombres, no sigas las sectas, no sigas las religiones falsas, no sigas las doctrinas falsas. Sigue la verdad. La verdad es Jesucristo. Jesús es la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y no volveréis a ser esclavos del pecado, ni esclavos de los hombres, ni esclavos de las doctrinas, ni de las falsas enseñanzas. El que conoce a Jesús y oye su voz, lo sigue, no abandona, no se va al mundo, no abandona. Pero si tú estás en el mundo, de los que están conectados ahí, si hay alguien que no ha oído la voz de Dios, hoy el Espíritu Santo te activa para que comiences a escuchar su voz. Dios está hablando en este tiempo. El Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Y Él quiere ministrar en esto. Vamos a ponernos de pie en esta noche, amados hermanos. Pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie. Levante sus manos ahí donde está. Mientras dejamos al adorador que ministre, vamos a hacer una oración por aquellos que tal vez han estado apartados del Señor. Tal vez se han ido al mundo. Tal vez han pecado. Hoy el Espíritu de Dios está restaurando las vidas, está restaurando a los hombres. Tal vez ha estado en el error escuchando doctrinas de demonios. Hoy es el día de restaurarte. Hoy es el día que vuelva a Jesús, la verdad, el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Mi Padre y yo uno somos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y las tengo en mis manos y les doy salvación, y nadie me las arrebatará de mis manos, porque mi Padre me las ha entregado. Aleluya. Espíritu Santo, en esta hora, mire esa vida, mire esa alma, Señor, restáurala. Si tú eres uno de ellos, repite esta oración conmigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero hoy yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por esto. Yo vuelvo, Señor, al camino, a la verdad, a Jesucristo. Vuelvo a la cruz en esta hora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Padre, oramos por aquellos que están descarriados, por aquellos hijos pródigos, por aquellos que se habían apartado. Restáuralos, Dios, restáuralos, Espíritu Santo.
habilita los oídos para que tu pueblo comience a escuchar tu voz. Habilita los oídos, háblales en sueños, háblales en visiones, háblales por la palabra, háblales en las predicaciones, háblales, Espíritu Santo, a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, sana toda enfermedad y toda dolencia. Sana, Señor, toda enfermedad en esta hora. Atamos el espíritu de enfermedad y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos vida y vida en abundancia en tu pueblo, en el nombre de Jesús.